Documentos que leímos en directo porque conseguimos los documentos, se describen cosas como esta. De lo que yo percibo, se ubica en el hecho de que no hay, ahora quiere llevar el asunto a las muestras por considerar que no hay semen. Pero hay dos puntos esenciales y hay jurisprudencia que señala que no tiene que haber una eyaculación para que haya una agresión sexual, primer punto. Y el segundo es que ella, como en su oportunidad lo comentamos en nuestros programas, sufrió un lavado especial que evita que haya las muestras y lo sufrió en vida. O sea, lo sufrió en el primer examen médico. En el primer examen médico se señala que sufrió un lavado que se llama Foley y que ese lavado generó toda ausencia de muestras. Las muestras se tomaron en su oportunidad en otro momento. En otro momento que tendría que haber sido antes de ese examen. Antes de la intervención médica del examen. Ahí otra cosa que brinca, ya olvídate la CNDH, en la primera necropsia se habla de abundante líquido seminal. Así es. Claro, y es muy claro que el líquido seminal tiene una viscosidad muy diferente a lo que podría ahora, y se comenta, no ha faltado quien diga que se trataba de una candidiasis y que entonces era un líquido blanquecino y que por lo tanto era una cuestión de una infección genital, pero en realidad esto tendría que haberlo reportado entonces quién la atendió médicamente, porque no es de generación espontánea una candidiasis, es una cuestión de hongos, ni evolución en el tiempo que se señala. Entonces yo creo que efectivamente tiene que haber una autoridad que revise el asunto y sobre todo que se dé una explicación muy clara, ver qué diligencias están haciendo, porque de pronto todo es el primer caso que yo veo, Carmen, que se borda exclusivamente en un dictamen pericial. Y el resto... No importa. ¿El resto qué pasó? ¿Qué es el resto? El resto son las declaraciones de las presuncionales donde hablan de que evidentemente Ernestina tradujo alguna serie de circunstancias que le habían pasado con los familiares. El resto es que hubo un mal comportamiento de los militares como antecedente en la zona. El resto es que falta también las mecánicas de lesiones y una serie de circunstancias que te puedan decir cómo se produjeron esas lesiones que tienen los brazos y demás. No basta con que nosotros digamos o infiramos una idea, como es el caso que está manejando la CNDH. Sí, o sea, de entrada borró a todos los testigos. Hubo una serie de testigos en los primeros momentos en que se le dio asistencia a la señora, incluso la médica que hoy lo dice el procurador de Justicia de Veracruz, dice la médica que la recibió de entrada en la primera auscultación que hace, ella declara que la señora fue violentada y que viene en condiciones provocadas por una violación tumultuaria, dice. Entonces, eso está borrado, o sea, no existe. O sea, las declaraciones, la palabra de la familia, de la señora, el malestar, el presidente municipal, toda la gente por la que en esos primeros momentos pasó Ernestina para llegar a ser atendida, o sea, no existen. Se ha dicho que fue mal traducido su dicho. Puede ser, pero las evidencias de una agresión física están. Ella tenía unas lesiones que no tenían que ver ni con una anemia, ni con úlcera, ni con gastritis, ni ninguna enfermedad del tubo digestivo. Es decir, esa enfermedad tuvo que, lo que desencadenó la muerte fue el exceso de presión en las zonas digestivas. ¿Qué es lo que tendría que hacerse? Estamos ya frente a un asunto muy grave, con muchas repercusiones y con demasiadas autoridades comprometidas. ¿Qué debería hacerse en un caso como este, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tomado un papel protagónico? Incluso lo han acusado de estar actuando como si fuera el Ministerio Público y además un Ministerio Público que actúa inadecuadamente porque ha pasado lo que tú dices. Frente a este hecho, ¿qué herramientas podría tener la justicia para clarificar el panorama, para dotar de certidumbre a la información producto de las investigaciones que tuvieran que hacerse, del caso mismo y de la investigación sobre la investigación, que también es otro asunto que ya tendremos que estar pensando? Es decir, cómo han ocurrido las cosas y cómo han actuado las autoridades en este caso. Déjenme una pausa y platiquemos eso. Platiquemos de ahora qué hacemos con el caso Ernestina Asensio o qué debería hacerse con el caso Ernestina Asensio. Vamos a la pausa y regresamos.
Ernestina Asensio se ha violentado, como sucede ahora mismo muchas veces, el derecho a la salud y el derecho al acceso a la justicia pronta y expedita que muchas personas que pertenecen a ese mismo grupo vulnerable. También ha tratado de violentarse con errores y omisiones que habremos de precisar el derecho de Ernestina a contar con una investigación profesional del Ministerio Público y de sus órganos auxiliares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió la falta de profesionalismo, la manipulación de pruebas, los errores y las omisiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. Descalifica totalmente. Sí. Bueno, es la descalificación total, efectivamente, que hace José Luis Soberanes a la Procuraduría de Veracruz, absolutamente descalificada. No queda la menor duda de que no acredita nada del trabajo que hace la Procuraduría. ¿Qué piensas, Marina, de esto? Toda la cadena de información mintió, se equivocó, distorsionó, manipuló. Evidentemente alguien está mintiendo. Eso es un hecho. Esa es la única realidad que nos queda, ¿no? Como contundente. Yo creo que los mexicanos se merecen saber la verdad. Y yo creo que la familia de la señora Asensio necesita que se le haga justicia. Es decir, para ellos el artículo 17 constitucional no existe. La justicia pronta y expedita, pues quién sabe de dónde, de qué se trata. Entonces, yo creo que necesitamos saberlo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Crear una comisión? Platicábamos una comisión de la verdad, no lo sé. Nosotros lo discutimos en la Cámara de Diputados. Y el planteamiento que yo hacía era que, más allá de que se pudiese crear una comisión extra, que se fuera un organismo internacional, que creo que eso es complicado para que pase por ese proceso, pero la Cámara de Diputados... Hasta que se agote el doméstico. Hasta que se agote las instancias internas. La Cámara de Diputados tiene condiciones, tiene recursos para hacer una investigación, para poder darle seguimiento a un tema como este. Hay una comisión de feminicidios, la cual no se quiere hacer cargo del asunto. Yo lo que planteé es... ¿Por qué? Porque dicen que no es feminicidio, o sea, yo no sé, Bárbara, qué piense del tema, pero yo considero que es un feminicidio y que además cumple con ciertas características como los casos que comentábamos de Ciudad Juárez. Entonces, me parece que hay instituciones y que hay que ponerlas a trabajar en ese caso. Y por otro, yo planteé también que el caso fuera traído por la Procuraduría General de la República, es decir, una vez que la Comisión de Derechos Humanos está descalificando el trabajo que hizo la Procuraduría de Veracruz, pues hay una Fiscalía Especial para Delitos contra la Mujer que está en la PGR, que tampoco están, es decir, ella tendría que intervenir en este caso. Entonces, parece que la Procuraduría General de la República ha hecho mutis en este asunto y creo que no se vale. O sea, creo que no se vale, que está demasiado enredado el caso y que yo te aseguro que hoy es Ongolica, mañana quién sabe qué otra ciudad vaya a ser. Es decir, está destacamentado el ejército y eso siempre implica riesgos. Bárbara, ¿qué debería hacerse desde tu punto de vista frente a lo que ya está ahí? Es decir, frente a esta descalificación mutua, en este caso, vamos a ver cómo se ponen las comparecencias con los legisladores. La semana que entra se espera que vaya el doctor José Luis Soberanes, el procurador de Veracruz, y ahora nos decías que también está programada la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional el próximo jueves con los diputados para hablar del caso Ongolica. Bueno, ¿qué se te ocurre que debería hacerse, como digo, para dotar de certidumbre a la investigación?